Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: ¿por qué andan repitiendo esta frase en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes, y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del Padre que la del Hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificio a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no se los impidan que se acerquen a mí,
porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Decía al inicio que porque sé que Flavio no se va a molestar y hay aún confusión muy fuerte en el ambiente de la reforma del Concilio Vaticano II, y hay confusión porque no ha sido suficientemente estudiado, no ha sido suficientemente explicado, y porque algunos, como el Concilio abrió espacio para hacer experimentos, es decir, pruebas, algunos querían ya dirigirse según mandato del tercero o cuarto Concilio Vaticano, sin conocer todavía el segundo y sin tener todavía firme lo que reforma, que es el Concilio de Trento. Sobre ello hay con algo que reflexionamos hoy, primer aniversario de haber recibido la autorización del obispo para ser ministro extraordinario de la comunión, no de la Eucaristía. Está dentro de los ministerios que la Iglesia puede conferir a laicos. El paralelo no es exactamente igual. Conferido a un clérigo es el acolitado, el ministerio del acolitado. Primero que tendría que recibir una persona que ha comenzado su carrera al presbiterado es recibir el ministerio del lectorado. Se le confiere oficialmente en nombre de la Iglesia no solo el preparar el leccionario, sino el poder promulgar en las celebraciones eucarísticas la primera lectura, la segunda lectura, el salmo y el aleluya. Nada. El evangelio está reservado al sacerdote ordenado propiamente tal, que es diácono, presbítero u obispo. Y el ministerio del acolitado, que habilita a la persona para preparar todo lo necesario para el sacrificio eucarístico, incluso puede abrir y cerrar el sagrario, y puede repartir la Sagrada Comunión en la misa siempre y cuando no la celebre el señor obispo, a no ser que haya una necesidad muy fuerte por grandísimo número de congregantes. Porque cuando está presente el señor obispo, el ministro que ayuda a repartir la comunión es el diácono o el presbítero. Pero hay también algunos ministerios son oficios, autorizaciones especiales que la Iglesia puede dar a los laicos. Y si el que da a los clérigos es temporal, transitorio, el que da a los laicos también es temporal. Y tiene que recurrir que haya una auténtica necesidad dentro de la comunidad que lo amerite. No supone la necesidad, la pereza del cura, ya que decirlo con esta palabra, ni la comodidad del cura que puede ir yo mando a otros. Lo normal es que lo solicite el párroco para ejercitar exclusivamente dentro del territorio parroquial, en concreto dentro del templo si hay muchos congregantes. Incluso si en una misa hubiera muchas personas, muchos congregantes, el que celebra puede conferir para ese momento a uno o a varias personas el ministerio
extraordinario de la Sagrada Comunión. Ayudar a repartir la comunión solo parece. Dadas una serie de circunstancias que existen, algunos grupos o movimientos, y con no cierta razón, se quejan de que están como descuidados, sobre todo pensando en los internos, en los que no pueden asistir al templo para recibir la Sagrada Comunión. Entonces es posible y se hace que se le confiera ministerio extraordinario de la comunión a algún miembro, hay sus requisitos de ese movimiento, de ese grupo, de esa asociación, pero no para sustituir al cura, o no para decirle al padre o padre vaya a ver esa televisión que yo voy a ir, sino cuando realmente la necesidad amerite. Tiene la obligación de dar cuentas del ejercicio del ministerio que está ejerciendo, y es temporal, por lo tanto, cada cierto tiempo el obispo determina, hay que renovar la licencia para seguir ejerciendo. Y si el acólito puede usar alba, de vestido blanco que llega al talón, el ministro extraordinario de la Eucaristía no lo debe usar. Quedado pendiente de establecer qué símbolo tiene que utilizar para que se distinga y no haya abuso. Entre los abusos que se han dado incluso en la ciudad de León, son quienes recibieron por algún momento el ministerio extraordinario de la comunión y se han dedicado a andar por todos lados de León. E incluso algunos tienen padre, yo soy ministro extraordinario de la comunión, quiere que me dé tantas formas consagradas para lo más propio, que es difícil de cumplir, pero lo más propio es que el ministro lleve un carnet identificando que efectivamente lo es y que efectivamente está vigente su. Yo he estado en el templo no tenemos ministros extraordinarios, nuevamente. Cuando las personas me dicen al cura que les pidió al obispo que te conociera, que te supla de las formas consagradas necesarias y así aprovechar para dar respuesta. Pero está absolutamente prohibido que porque yo soy ministro extraordinario de la comunión, ande de un lado para otro. Incluso los curas tenemos territorio para actuar y no deberíamos entrar en el territorio de otro, por principio de orden. Para que no se cumple, tenemos que tender a la perfección. Me alegro pues, Flavio, que lo mismo, supongo que por cursillo o por que haya contenido este ministerio, te compromete más en el servicio a la persona, pero no es una consagración. Hay un rito, pero no es consagración. Es temporal, tienes que dar cuenta de ello y tienes que asegurarte sobre todo que la persona a la que le des la comunión tenga las condiciones para poder comunicar. Como normalmente se ejerce en visita a enfermo, pues hay que asegurarse que esa persona que esté confesada desee recibir la comunión y que le vayan acompañando en su crecimiento a la fe y en el apostolado de los enfermos, que no es el que se hace a favor de los enfermos, sino el que el enfermo mismo hace a favor de la Iglesia. Dicho por encima para que no haya problemas y que te pido perdón, abuso de tu confianza. Lo mismo que me mandaste a preguntar algo sobre algo, yo no sabía qué le preguntaba, por eso contesté cierto lo que contesto, pero no es fácil entender la respuesta que te mandé por correo electrónico. Lo que hoy, de hecho, anda circulando ya una foto de la primera vez.
rezar mucho por él, de ciertos fallas de cura que las hay. Habría que ir donde el obispo, cuando son cosas escritas con el pie, técnicamente para que se pueda, y si son más graves incluso, al señor nuncio para que lo haga llegar a la Santa Sede. No porque uno se lave las manos, sino ese es el canal. Ese es el canal. Primera lectura. La primera lectura está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay una conciencia clara de una resurrección y por lo tanto de una vida después de la muerte. Incluso cuando se llega al tiempo de Jesucristo, hay algunos de la parte de los judíos, que son los fariseos, que sí piensan que hay una resurrección. Hay otros, los saduceos, que niegan toda resurrección, y hay algunos que aún siguen pensando que la resurrección para los muy buenos, para el premio que no tuvieron en vida, o para los muy malos que no tuvieron el castigo en vida. Ezequiel aún, que es la lectura que tenemos, aún no se ha definido esto, que logra definirse con claridad, revelación netamente cristiana en la persona de Jesucristo, y lo explicita San Pablo en su doctrina. ¿Por qué dicen que unos se comieron, vamos a decirlo, los jocotes y a los otros le dio entero? ¿Por qué dicen que el pecado trasciende del pecador? Y aquí hay algunos que entran en pura ideología, y no es verdad, o contestan lo que les parece que a los que escuchan les gustaría oír. Yo hago presente que nosotros mantenemos que hay un pecado original, que nosotros no lo cometimos, pero que nos afecta a nosotros, por lo tanto, todos, excepto María Santísima, por una gracia especial, nacemos con pecado original. No el original, que dicen algunos, sino el original, bueno con nuestra tendencia al mal. Padre, ¿cuánto fue que hace millones de años, que hace miles de años, sigue causando efecto? Lo quiero decir para que no encuentren algunos contradicción con esta enseñanza de septiembre. Padre, nada importa lo que hagan los papás, los hijos no tienen ninguna consecuencia. No es cierto. No es cierto. Sí hay consecuencias. El otro punto que tendremos que distinguir es entre la culpa y la pena. La culpa no trasciende del que comete el pecado, y la culpa, si es grave, requiere necesariamente del sacramento de la confesión sacramental, que perdona la culpa. Si es pecado venial, también hay culpa. No requiere confesión sacramental, pero hay que hacer, Señor mío Jesucristo, o alguna petición de perdón que abunda incluso en la celebración de la misa. La culpa. Pero hay otra parte del pecado que es la pena. Y la absolución sacramental no quita la pena. La pena hay que rescatarla. Básicamente son las indulgencias, buenas obras, oración, limosna, mortificación, sacrificio, en reparación por el mal que yo cometí, que ya está compensado por las consecuencias. Tampoco me exime de mi obligación
de reparar física concretamente el mal que cometen. ¿Para eso qué significa? Digamos de forma muy sencilla, que si yo le robé a alguien la casa, por mucho que me confiese, por mucho que haga mi novena, o me vista de contil y ande pidiendo perdón por la casa, tengo la obligación de regresarle la casa. Eso significa que si yo levanté una calumnia, por ejemplo, en un juicio, por mucho que diga que estoy arrepentido, por mucho que me confiese, por mucho que haga acto de indulgencia, tengo la obligación de regresar al mismo lugar y decir, ese testimonio que yo dije es falso. Ojo para los que dicen que me porto mal el fin de semana, comienzo jueves, viernes, sábado, el domingo me confieso, comulgo y no pasa nada, borrón y cuenta nueva. No es cierto. No es cierto. Papás que no se cuiden, y lo voy a decir no como puedo, papás que no se cuiden de jóvenes, seguramente van a pasarle una serie de taras a los hijos. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Y la historia, el propio sistema de nuestro cuerpo no perdona. No perdona. Padre, que yo fui bacanalero, que yo fui borracho, que yo fui drogadicto, dale gracias a Dios si tus hijos no pagaron, por lo menos en predisposición a uno de ellos. Padre, que yo vivo tranquilo por la ley del monte, porque nos queremos, ¿para qué queremos que un hombre me autorice para vivir con una mujer? Lo pagan los hijos. Lo pagan los hijos. Consecuencias del pecado. Si en el Evangelio de hoy, quebrando todas las costumbres de la época y de algunas costumbres hipócritas de hoy, que no dejamos que los niños, en el concreto, que se acerquen a Jesús, que no los molesten, que no los traemos a la iglesia porque va a llorar, porque no me va a dejar, no lo pido, o espero que tenga no sé cuántos años para ver si quiere bautizarse. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. ¿Cómo impedirle, cómo dañar a un niño, obligándole a hacer de nacimiento? Voy a decir una palabrita a ver si me acuerdo que no es con palabras español. ¿Cómo es los ingleses que anglosajones? Bastardo de nacimiento, privado de su concepción, del amor, de la entrega que tiene que haber entre marido y mujer y la bendición del sacramento del matrimonio. Le daña desde el inicio. Padre, pero no es determinante, pero ¿cómo es condicionante? Padre, eso significa, te van a decir algunos grupos, algunos movimientos, algunos tal vez exageran, que si en la casa se jugó Wicca o que si hubo mago, queda impregnada la casa por algo y hay que hacer algo. No están totalmente equivocados. Si habla de la casa, ¿cuánto más de una persona? Padre, entonces, ¿por qué van a pagar los hijos de las sanganadas de los papás? Si es de culpa, no, pero si es pena y es consecuencia del pecado, sí. Si el papá se bacanaleó el dinero, ¿quién va a pasar hambre? Si el papá no fue sensato en el uso del
viene, ¿quién lo va a pagar? Cuando yo era pequeño todavía no había avanzado tanto la medicina, cuando nos decían las consecuencias de la sífilis, como incluso aparecía la tercera o cuarta generación. Y no te extraña que un buen médico, cuando te atiende por primera vez, te pregunte sobre las enfermedades de tu papá, de tu mamá, sobre todo en línea directa. Porque eso también se da. El pecado, no el pecado, las consecuencias del pecado. ¿Qué hace daño? Sí hace daño. Es más fuerte la gracia de Dios, desde luego, pero hace daño. A esto se refiere la lectura del Ezequiel. Más aún hay una desviación, se decía muy fuerte cuando era en caballo. Como me obligaron a ir a misa los domingos o todos los días, ya voy a misa para el resto del año, ya lo tengo acumulado. No, el que se ha venido portando bien, si hace mal, es reo del mal que hizo. Y si alguien ha sido malditazo toda la vida, pero llega el momento en que se arrepiente, se salva. Padre, entonces todo tu pasado le pesará en la pena, no en la culpa. Y todo ese bien que hizo no le vale, sí le vale, pero algunas veces incluso como agravante del propio pecado. Y ahí la doctrina es muy parecida, por no decir primas hermanas, de la doctrina penal. Robo con abuso de confianza, que son agravantes. Padre, entonces, ¿qué hacer? En forma sencilla, decía San José de Calazán, comentando este evangelio, que el hacerse como chavalito no es aniñarse y andar chupándose el dedo y tomando pacha, es como el niño saber que él no puede con su propia fuerza, que la fuerza es del papá de la mamá. Y como el niño pedirle al papá, nuestro papá Dios, que nos agarre con su fuerza, porque con mi fuerza yo me soltaría. Padre, esto es duro, pues es la verdad, es la verdad. Que nadie te engañe con decirle que ponerle una velita a una imagen, que no es cosa mala, o con levantarte en la asamblea y decirle conozco que Jesús es el Señor, me va a librar de la obligación de reparar las canariadas que he hecho en mi existencia. Algunas son muy difíciles de reparar. Estoy pensando ahorita de alguien que por andar de colmillón presta usura, y no para que el otro le pague, sino para aumentar el capital, le quitó el capital y obligó a que la familia pasara mal, incluso que alguno tuviera que constituirse por hambre. ¿Quién cree que es el responsable de eso? Sino el colmilludo. ¿Y cómo va a reparar todo eso? Y no veo ahorita la ofensa de Dios, veo el daño a las personas que conviven con nosotros. Si alguno piensa que estoy exagerando, quiero recordar una oración que aprendí en la preparación a mi primera comunión. Hice la primera comunión el 12 de diciembre de 1954. Nada sospechoso de las cosas que andan por ahí. Si hombre Jesucristo, yo soy hombre verdadero, y al final, así como te lo pido, así confío, que por tu inmensa misericordia infinita me perdonaré. Y yo te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Me voy a confesar
voy a recibir la absolución de la culpa, pero de la pena te ofrezco mi vida, obras y trabajo en satisfacción de mi pecado. Y no me quita la obligación de la reparación física, si quieren económica, de a quien le he hecho mal. Padre, estoy exagerando, usted es comunista, que déjese el cuento. Déjese el cuento. Es modélico este encuentro entre Jesucristo y Saqueo. ¿Recuerdan? No solo que Jesús le dijo para escándalo de otro, bajarte del árbol, que me voy a hospedar en tu casa. No dijo que voy a comer, me voy a hospedar en tu casa. Y cuando estaba en la celebración, cuando se comían a Jesús y a los discípulos la tapa perversa de aquel entonces, la diferencia de la de hoy es que corregida, comentada por la historia, a Jesús tiene expresiones muy duras sobre sí. Señor, si alguien defraudé, en este momento le regreso 4 veces más. Y además de lo que tengo, le doy la mitad a los que necesitan. Y como que no es que a Saqueo se le hubieran subido los tragos o que estuviera diciendo tonterías, simplemente está diciendo en voz alta lo que los profetas del Antiguo Testamento exigían como muestra real de arrepentimiento. No se extrañe que Jesús haya expresado en voz alta: hoy entró a esta casa la salvación. Esta persona está convertida de inicio. ¿Qué distancia hay algunas veces, por desgracia, de algunos de nuestros arrepentimientos? ¿Y lo volverías a hacer? Hombre, yo creo que sí es cierto que me confieso y me aseguro. ¿Qué diferencia de arrepentimiento? Y cuando los curas no enseñamos toda la verdad, cuando no les indicamos a ustedes la absoluta necesidad de reparar, de compensar el mal, les privamos de alguna forma de la salvación. Padre, entonces no significa que si yo me robé algo, basta con que me confiese y ya. No. Es una etapa, es necesaria. Pero el mismo confesor te tendrá que recordar tu obligación de regresar lo robado, como condición incluso de que se haga efectiva la solución sacramental. Si hiciste un falso testimonio, te recordará tu obligación de decir la verdad y quitar ese falso testimonio. Sí, te dirá cosas que tenés que hacer, algunas no se extrañen, toda la vida. Toda la vida. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de mi pecado, para que la conversión sea real. Sintiéndonos pues absolutamente necesitados, un servidor no está en ese nivel. Si alguno piensa que ustedes sí, a lo mejor le digo que decir que es un mentiroso y que hace mentiroso de algo. Nos ponemos en las manos del Señor, hoy encomendándonos muy especialmente a Santa María, nuestra mamá, en la invocación de Guadalupe, Reina de México, Emperatriz de América, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.